Buenas, soy Iván Campos y en este video resolveremos un ejercicio relacionado con Dios. El problema es el número 2 y aquí está el circuito que desarrollaremos. Está conformado por resistencias, fuentes de tensión y un diodo. Y aquí están los incisos. También se nos da una gráfica del diodo, la cual es la siguiente. Y el inciso A dice que encontremos la corriente a través del diodo utilizando el modelo simplificado del diodo. Para esto podemos desarrollar un análisis de mallas. Tenemos la malla I1 y la malla I2. Haciendo la malla I1, tenemos que en los 12 voltios más 2,5 kilo ohms por I1 más 8 por I1 menos I2. Esto porque las corrientes van en sentido contrario. Desarrollando, obtenemos la ecuación número 1. Posteriormente, en la malla I2, tenemos que 8 kilo ohms por I2 menos I1, porque al igual que el caso anterior, las corrientes van en sentido contrario, más 1,2 kilo ohms por I2 más 0,7 voltios. Esto debido a que estamos en el modelo simplificado y el voltaje de diodo en este es de 0,7 voltios más 5 voltios, porque entra por el positivo, igual a 0. Al desarrollar, obtenemos la ecuación número 2. Ya con estas ecuaciones tenemos dos ecuaciones, dos incógnitas, así que podríamos montar un sistema de ecuaciones y resolverlo por algún método, el cualquiera, cualquier método que quieran, o bien metiéndolo en la calculadora o en algún programa. Lo cual nos da aquí 1 es de 1,9 miliamperios y I2 es de 1,11 miliamperios. I2 es la que nos interesa porque es la corriente que pasa a través del diodo y esta sería la respuesta del inciso A. En el inciso B nos dicen que calculemos el punto de operación exacto del diodo utilizando el método de la recta de carga. E indiquemos los valores de tensión y de corriente del diodo. Para esto necesitamos obtener el equivalente Thevenin. Retiramos la carga, apagamos las fuentes de voltaje que estarían en corto al estar apagadas. Aquí podemos desarrollar una resistencia paralelo para simplificar, obtener la resistencia Thevenin. Y luego el resultante de la de paralelo nos queda en serie con la de 1,2 kilo ohms, así que hacemos la suma de las resistencias. Aquí como se muestra en esta parte. Y por lo tanto nos da que la resistencia de Thevenin debe ser de 3,1 kilo ohms. Luego, para obtener el voltaje de Thevenin, retiramos la carga, ponemos la polaridad. Podemos notar de una vez que en esta resistencia no hay corriente porque aquí está abierto. Digo, no hay corriente, por lo tanto al no haber corriente tampoco hay tensión. Al lado izquierdo del circuito nos queda un circuito simple en serie. Podemos aplicar un divisor de tensión. Luego, para determinar la corriente, digo, el voltaje en la resistencia de 8 kilo ohms. Y esta nos estaría dando aproximadamente 9,14 voltios. Luego podemos aplicar un LVK, el cual nos daría el voltaje de la resistencia de 8 kilo ohms, factor negativo, después más el voltaje de Thevenin, más los 5 voltios de la fuente. Eso tiene que ser igual a 0. Despejando, vemos que el voltaje de Thevenin debe ser de 4,14 voltios. Finalmente obtenemos el circuito resultante, que es el equivalente a Thevenin, y ya con este podemos, y utilizando la gráfica del diodo, podemos encontrar el punto de operación. Solo tenemos que calcular la corriente, que la corriente sería el voltaje entre la resistencia, la cual nos da 1,33 miliamperios. Colocamos los puntos de interés, aquí sería, 1,33 miliamperios más o menos, y 4,14 voltios. Fijamos la recta de carga y el punto de operación nos queda aproximadamente acá.
tiene una corriente similar a un 1.1 miliamperios y un voltaje de 0,7 voltios. Y esta sería la respuesta del inciso B. Ahora, para el inciso C, tenemos lo siguiente. ¿Qué valor debería tener la resistencia de Thevenin para llevar el punto de operación del diodo a una corriente de 0,5 miliamperios y una tensión de 0,7 voltios? Este inciso es similar al anterior, nada más que partimos del punto de operación. Y nos dan, aquí lo ubicamos y tenemos que la corriente es de 0,5 miliamperios y el voltaje es de 0,7 voltios. Tenemos también que el voltaje de Thevenin era 4,14 voltios y ya con esto podemos dibujar la recta de carga, que nos da una corriente de 0,6 miliamperios aproximadamente. Aplicando la ley de Ohm, podemos despejar la resistencia de Thevenin, la cual nos da aproximadamente 6,9 kilo ohms. Y esta sería la respuesta del inciso C. Finalmente tenemos el inciso D, que indica lo siguiente. ¿Qué valor de resistencia se utilizaría en lugar de la resistencia de 1.2 kilo ohms para llevar el diodo al punto de operación del inciso anterior? Bien, del punto B tenemos que la resistencia de Thevenin está por la siguiente expresión, pero ahora hacemos algunos cambios, porque nos dan que la resistencia, bueno, en el punto anterior determinamos que la resistencia de Thevenin era de 6,9 kilo ohms, pero tenemos que cambiar la resistencia de 1.2 kilo ohms para obtener esto, por lo tanto dejamos la resistencia de 1.2 kilo ohms como R, porque es lo que debemos calcular. Ahora, nada más despejamos R, pasando esta expresión a restar al otro lado. Y obtenemos que R es aproximadamente 5 kilo ohms. Y esta sería la respuesta del inciso D. Finalmente, aquí está el resumen de las respuestas calculadas en los incisos. Muchas gracias.